saludo, muy buenas noches. Le damos la bienvenida un día más en estas fechas navideñas tan entrañables que ya comenzamos a vivir y que parece que nos cambia un poquito nuestro ánimo, que nos ilusiona, nos solidariza y nos hace un poquito mejor. Deberíamos estar en fechas navideñas mucho tiempo porque parece que esto nos humaniza un poco. Y en este programa, que será el último de este año, en esta línea abierta, volveremos lógicamente en línea abierta el próximo, ya tenemos con nosotros aquí al alcalde del municipio, Víctor Nava. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Preparando ya la Navidad en estos días previos, supongo. Sí, preparando y además con todas... preparando, pero siempre siendo precavidos, ¿no?, con respecto a la situación que estamos viviendo, ¿no?, de COVID, ¿no? Es verdad que este año no va a haber cabalgata, no va a haber cartero real, no va a haber determinados eventos que solemos realizar durante las Navidades, como son, por ejemplo, las zambombas flamencas o... Ese tipo de cosas no van a existir este año porque tenemos que guardar distancia y seguridad y porque tampoco sabíamos cómo se iba a desarrollar cuando se estuvo planificando la Navidad. Y lo que vamos a tener al final pues es un mercadillo y seguramente de festejo hay preparado cierta actividad. Pero va a ser se va a mantener en secreto en tanto en cuanto no podamos, sobre todo para evitar que la gente se aglomere y que... al final pues tengamos un problema, ¿no?, de salud, ¿no? Entonces estamos con toda la normativa de sanidad pues tratando de ajustar nuestra Navidad a las actuales circunstancias, ¿no? Y esto hace que, como no trabajamos en preparar la Navidad realmente, como decía el alcalde, sigamos trabajando en muchas otras cosas que sí que hacen que el municipio vaya evolucionando. Y hemos hablado en muchos programas, alcalde, sí, del Centro de Mayores Anica Torres, y por fin empiezan ya esas obras. Sí, ya han empezado las obras, han tardado algo más de lo previsto, ¿no?, en lo que es el comienzo de las mismas, ¿no?, pero ya damos respuesta tanto a un compromiso político por parte de este alcalde y todo el equipo de gobierno con respecto a los ciudadanos, ¿no?, así como a las demandas de muchos de nuestros mayores que vieron como la ciudad crecía y como el Centro de Participación Activa Anica Torres, que era un lugar que en su día se dimensionó para una ciudad de 20 a 30.000 habitantes, pues se quedaba pequeño, ¿no? Y había muchos conflictos porque hay actividades que no se podían celebrar a la vez o que tenían que buscar ubicaciones alternativas. Hablo, por ejemplo, del dominó, que solía ser bastante escandaloso, porque es verdad que el que va a jugar a dominó le gusta hacer ruido al poner las fichas, pero esa veces choca con quien está viendo a lo mejor una corrida de toros en el sofá de al lado en la televisión, o quien está en un club de lectura 10 metros más allá, ¿no? Entonces era necesario pues adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades, ampliarlas para que hubiera mucho más actividades, porque siempre ocurría que muchos de nuestros mayores se quedaban sin poder apuntarse a determinadas actividades porque no había espacio suficiente para todo, y sobre todo adaptar el edificio a la modernidad, ¿no?, de una ciudad como es Benalmádena, y que dé cabida a los 13.000 pensionistas aproximadamente que tiene la ciudad, ¿no? Entonces nos comprometimos en 2015, es verdad que hubo que buscar, porque la gente dice, bueno, 2015, 2020, he estado 5 años, ¿no?, en preparar, pero es que no han sido 5 años de brazos cruzados, ¿no? Es que para llegar a ese momento en concreto de comenzar las obras hemos tenido que recorrer un camino y ha habido muchas vicisitudes, ¿no? Entre ellos, cuando llegamos en 2015, yo me encontré un ayuntamiento con una deuda de 123 millones de euros, que apenas podía invertir absolutamente nada, ¿no? Hubo que sanear las arcas municipales, una vez saneadas las arcas municipales hubo que encargar la redacción de un proyecto, una vez se redactó el proyecto hubo que encargar o sacar a licitar lo que es la ejecución de las obras, y ahora ya por fin todo eso se va a poner en marcha con toda la garantía, la transparencia, lo que exigen los ciudadanos, ¿no?, lo que es la gestión pública, ¿no? Y ya por fin pues vamos a tener un centro de participación activa moderno, adaptado a las nuevas circunstancias, que se va a construir con una estructura metálica para que es mucho más ligera, pues para no tener que tocar en demasía lo que es la estructura y los pilares. Y nada, deseando ya que se empiecen con las obras ya de calado, de fondo, y que se vaya viendo los avances, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos se prevé que duren las obras? El plazo previsto son 6 meses y además nuestra idea es que para el verano, y además coincida con lo que es la situación de COVID, ¿no?, y que ya la mayoría de la población esté vacunada y además se encuentre en otras circunstancias, pues poder abrirlo y que lo puedan utilizar nuestros mayores. 6 meses
y hablamos de una inversión de casi 1 millón de euros, ¿no? IVA aparte, ¿no? Cuando hablamos de la dependencia del centro Anica Torres, entiendo que también se va a preparar para que todas aquellas personas que necesiten una atención especial también la puedan tener. Claro, ahora ya todas las instalaciones de lo que es la infraestructura se renuevan y se acomodan a las circunstancias. Habrá una peluquería mucho más amplia, habrá lugar para el podólogo mucho más amplio, habrá salas diferenciadas tanto para jugar al dominó, que estarán insonorizadas, como salas para clubes de lectura, para manualidades, para actividad física. Va a ser una transformación total, ¿no? Y luego va a haber una sala de estar donde nuestros mayores puedan tomar su café tranquilamente, ver la televisión o relacionarse sin que ello suponga tener que estar aguantando, como he dicho antes, que juega dominó o el que está viendo un partido de fútbol o quien está haciendo cualquier otra actividad, ¿no? Creo que el espacio va a quedar bastante adecuado a las necesidades. ¿Se puede decir que se va a duplicar el espacio o en cuánto va...? Hombre, totalmente se duplica, ¿no? Porque imaginaros que la superficie de la parcela es aproximadamente unos 600 metros y lo que se hace es se le echa una planta más encima, con lo cual duplicamos el doble de metros, ¿no? Y además ya pues vamos a ponerle climatización, vamos a poner lo último en tecnología de conservación de la energía y de mantenimiento de edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que pueden sentirse orgullosos nuestros mayores de que van a tener un lugar pues integral en el entorno y que va a ser su centro de referencia y su centro de participación activa, ¿no? Y todo ello dando respuesta, como he dicho, a las demandas de nuestros mayores y cumpliendo con un compromiso electoral, ¿no? Por parte de este equipo de gobierno, ¿no? Que además nos preguntan mucho los mayores, ¿cuándo el centro, cuándo vamos a tener el centro adecuado? Pues los pobres entre la COVID y el centro, pues evidentemente, ¿no? Está mermado. Pero sí tengo que decir que, y además recuerdo aquella época con mucho cariño, ¿no? Fue el año 2013-2014 que yo ya aspiraba a la alcaldía del Ayuntamiento de Benalmádena y me recorría las calles pues escuchando a los vecinos, ¿no? Ya desde entonces, desde el año 2013, nuestros mayores ya demandaban la ampliación del hogar, ¿no? Y tengo que decir esto porque había un gobierno en aquel momento y en 2015 llegamos nosotros y hasta que no llegamos nosotros no ha habido la sensibilidad y la empatía suficiente por parte de un gobierno municipal pues para poner en marcha estas obras, ¿no? Con lo cual la escucha activa sirve para conocer las necesidades de tus vecinos y vecinas, ¿no? Y anterior a nosotros había otro gobierno, que podía haber también planificado o haber previsto o haberse comprometido. Sin embargo, para ellos nunca fue una prioridad ampliar este centro de mayores, ¿no? Por eso lo digo incluso con más orgullo. Tuvo que ser este gobierno quien mostró esa sensibilidad de cara a nuestros mayores, ¿no? Así por eso digo que damos cumplimiento a un compromiso, ¿no? ¿Que nos hubiera gustado haberlo hecho en 2 años? Pues claro, evidentemente. Uno cuando llega a una alcaldía, a un ayuntamiento, quiere hacer las cosas bien, rápido, pero es que la administración... Y no es un problema que tengamos en Benalmádena, lo tienen todas las administraciones, ¿no? Cierto. Pero lo importante al final es que se va a construir y que se le va a dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Otra de las apuestas importantes que ha tenido siempre el alcalde, de la cual hemos hablado aquí reiteradamente en este programa, tiene que ver con la administración electrónica. Siempre hemos hablado de llegar a esa oficina virtual para el contribuyente, el facilitar el que los vecinos puedan llegar a esa oficina virtual, y parece que también estamos concluyendo este año teniendo esa oficina virtual. Bueno, pues este es otro compromiso electoral de este equipo de gobierno, que también lo podía haber hecho otro equipo de gobierno anterior, pero que bueno, tuvimos que llegar nosotros para comprometernos, ¿no? E iniciamos también el proceso pues de manera similar a como ha sido este hogar de mayores. Por eso digo muchas veces a los vecinos, a veces tengo que pedir paciencia, ¿no? Porque el modelo y el proyecto de ciudad que tenemos está costando en desarrollarse por las dificultades que nos encontramos en el camino, ¿no? Y quiero recordar de nuevo que nos encontramos un ayuntamiento endeudado, que no tenía capacidad de inversión ninguna, que hubo que sanear todas las arcas públicas, ¿no? Y por eso decía que la legislatura pasada fue la legislatura en la que saneamos las arcas públicas y dimos estabilidad a la institución que es el Ayuntamiento de Benalmádena, y que esta legislatura debía ser la de las inversiones, y de hecho creo que está quedando patente, ¿no? Hablamos de una inversión de algo más de 2 millones de euros, ¿no? Que significó modernizar todo el equipamiento informático del Ayuntamiento de Benalmádena, cambiar incluso el concepto, porque para que lo entiendan los vecinos y vecinas, en el Ayuntamiento cada usuario, cada trabajador tenía un ordenador personal independiente que ni siquiera formaba parte de una red. Hoy por hoy no es así.
todos los ordenadores que son terminales tienen y comparten el espacio físico para el almacenamiento de sus archivos, comparten la red y trabajan todos de manera coordinada en una red municipal, ¿no?, que se ha hecho a través de terminales, y luego se ha montado una estructura a través de una carpeta ciudadana donde todo el dato de los ciudadanos es accesible para todos los usuarios del ayuntamiento, donde existe una única sola base de datos. Cuando yo llegué existían varias bases de datos, y donde además el ciudadano puede realizar sus gestiones desde casa sin tener que acudir al ayuntamiento, ¿no? Ello evita esperas, evita colas, evita los desplazamientos innecesarios y agiliza al ciudadano la posibilidad de llevar a cabo muchos de sus trámites sin necesidad de tener que acudir al ayuntamiento, ¿no? Y esto lo empezamos igual, hubo que sanear las arcas públicas, hubo que redactar el proyecto, licitarlo, y en el año 2018 empezamos con la implementación. Imaginaros un ayuntamiento con un presupuesto de 100 millones de euros de ingresos al año y de gastos, lo que significa, con 70.000 habitantes y con multitud de bases de datos, con equipo informático, lo que significa implementar un sistema de este calibre en la administración, ¿no? Y por eso hubo que fasearlo, y primero se empezó con el registro de entrada, luego se empezó con padrón, luego las distintas herramientas tecnológicas se fueron adaptando a cada una de las áreas, y lo último que ha significado el último tramo de la implementación, lo que presentamos hace unos días, que es ya que a partir de ahora los ciudadanos incluso pueden imprimirse sus cartas de pago, ¿no? Hasta ahora un ciudadano podía realizar casi el 70 o el 80% de las gestiones que tiene con su ayuntamiento desde la carpeta de participación ciudadana, pero cuando se trataba, por ejemplo, de pagar una licencia de obra, de pagar un recibo de IBI o de, en definitiva, imprimir una carta de pago, tenía que desplazarse al ayuntamiento, porque aún no estaba disponible el módulo que permitía, el módulo tributario, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora ya sí. Ahora ya cualquier tipo de gestión se puede realizar sin desplazarse al ayuntamiento, ¿no? Y el otro día leía en redes sociales que me escribía alguien: está muy bien, alcalde, pero ¿y las personas mayores que no sabemos cómo manejar esto y cómo...? Pues no pasa nada, como lo han hecho toda la vida de Dios, que vayan al ayuntamiento y que arreglen su documentación. ¿Qué ocurre? Que en lugar de, para pedir una licencia de obra, tardar una mañana entera en estar en el ayuntamiento y tenés que adaptar tu horario al horario de apertura del ayuntamiento, ahora lo puedes hacer un domingo por la tarde o un viernes por la noche desde tu casa, un golpe de ratón. Entonces creo que es mucho más interesante, mucho más cómodo y mucho más eficiente. Cada cual que utilice la herramienta que mejor le venga. Pero hemos dado esa oportunidad, ¿no? Y fue otro compromiso electoral con la ciudadanía en el año 2015, y ahora ya por fin damos respuesta también a esa necesidad, ¿no? Y además en el momento en que vivimos, bueno, pues que hemos tenido que estar en casa sin podernos mover, esto agiliza muchísimo todo lo que se haga. Y además yo creo que también, alcalde, en esta época que estamos viviendo con la COVID, sí, con todo el problema estamos aprendiendo más a hacer las cosas desde casa. Antes era como impensable que trabajáramos desde casa, y ahora lo está haciendo gran parte de la población. Claro, mira, fijaros lo que ha significado, para que lo entiendan también los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Llegó el COVID, teníamos ya el sistema implantado al 70%, y ello ha permitido que muchos de nuestros funcionarios y funcionarias hayan podido teletrabajar en casa sin necesidad de acudir a su puesto de trabajo durante el tiempo que ha durado el confinamiento o durante el tiempo que llevamos de pandemia, ¿no? Porque ahora se puede trabajar en red, anteriormente no se podía hacer. O sea, yo conozco muchos alcaldes y alcaldesas de otras ciudades de la provincia de Málaga que cuando ha llegado el COVID ya tienen que mandar a los trabajadores a su casa, claro, con lo que implica parar el funcionamiento de una administración, ¿no? Donde una administración donde los vecinos, pues en plena pandemia, tenían que solicitar sus ayudas, tenían que pedir sus certificados de padrón para poder incluso solicitar ayudas en otras administraciones, tenían que pedir su certificado digital, tenían que hacer multitud de gestiones y no podía hacerla porque no tenían una administración electrónica, porque tenían que desplazarse físicamente al ayuntamiento y su ayuntamiento estaba cerrado, o porque los trabajadores municipales en esos ayuntamientos estaban en su casa porque no podían estar trabajando, ¿no? Eso duró 3 meses, luego se levantaron muchas restricciones y es verdad que se ha permitido abrir los ayuntamientos, se ha permitido... Pero hoy por hoy nuestro personal, mucho de ello trabaja desde casa, claro, precisamente gracias a esta herramienta, y puede teletrabajar y sacar al día sus gestiones gracias a que tienen una herramienta que le permite conectarse en red. Y a los usuarios, a los administrados, a los ciudadanos, 3/4 de lo mismo. Muchos de ellos están realizando sus gestiones con la institución, con el ayuntamiento, sin necesidad de tener que ir al ayuntamiento, ¿no? Lo cual creo que es una ventaja para todos, ¿no?
Entonces, el Ayuntamiento de Benalmádena, desde el año 2015 ahora a 2020, en 5 años ha dado un salto de gigante en lo tecnológico, ¿no? Un salto de calidad, ¿no? Y un salto de mayor gestión productiva, ¿no? De lo que es el día a día, ¿no? Y eso pocos ayuntamientos de la provincia lo pueden decir, ¿no? Ahora, Benalmádena es un ayuntamiento donde un ciudadano puede, desde sacar un certificado de padrón hasta pagar un impuesto, recurrir a una multa o sacarse una licencia de obra desde casa, sin tener que desplazarse. Y eso pocos ayuntamientos pueden alardear de tener una herramienta tan potente como la que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, pues quizá ahora, alcalde, es el momento de que pongamos en marcha algo para enseñar a nuestros mayores a utilizar todo esto. Yo sé que ya se hacen esas cosas. Se hacen. Pero bueno, a lo mejor podemos fomentar ahora que nuestros mayores aprendan a manejar el ordenador y todas estas cositas. Bueno, mira, nuestros mayores, es verdad que durante mucho tiempo en los hogares y en los centros de participación activa se les ha enseñado, ¿no? Y ha habido siempre una actividad que era informática, donde ellos se apuntaban y había el que le gustaba las manualidades y había el que le gustaba la informática, ¿no? Y iban allí y un profesor le enseñaba, pero no debemos de subestimarlos, ¿eh? A mí me han demostrado muchas personas mayores, claro, por eso, entre ellos mis padres, sí, que se fueron a trabajar muy jovencitos y que no fueron al colegio porque eran otros tiempos y que el caso de mi padre no lee correctamente y que se coge un teléfono móvil o una pantalla táctil y es capaz de hacer gestiones que ni imaginan, ¿no? Y claro, se mueve perfectamente en redes sociales, ¿no? Efectivamente. Y cada vez lo veo más, ¿no? Por eso digo que no subestimemos a nuestros mayores, que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Y al final, cuando es necesario sacarse, pongo el ejemplo, y no es algo que dependa del Ayuntamiento de Benalmádena, una vida laboral, al final todos tienen su certificado digital y van y se sacan su vida laboral sin tener que ir a la seguridad social, ¿no? Lo que pasa es que es más cómodo a veces llegar allí, si tienes tiempo, te sientas con el funcionario, efectivamente hablas con el funcionario, oye, ¿qué tal? Pero muchos de ellos, cuando han tenido necesidad, han sabido moverse perfectamente, claro, y han estado informados, y al final el que trastea, al final acierta, ¿no? Y es un poco lo que... Así que nuestros mayores, en el momento que esté el hogar de mayores Anica Torres terminado y abierto de nuevo al público, pues habrá de nuevo clases para aprender informática, pero ya digo que muchas veces es más un entretenimiento que una necesidad, ¿no? Además, de verdad. Otro tema que también hemos tocado en varias ocasiones aquí en el programa tiene que ver con ese apeadero de Nueva Torrequebrada, del que, bueno, hemos estado incluso informando, se ha mantenido una reunión con otros partidos políticos para informar de la situación que tiene actualmente. Bueno, siempre, y lo hemos dicho, creo que como gobierno municipal una de las fortalezas que tenemos es que tratamos de que participe toda la ciudadanía en las decisiones y en la gestión pública, y luego somos transparentes, nosotros no ocultamos absolutamente nada, ¿no? Es verdad que en el año 2015 igual nos propusimos, y era un compromiso con la ciudadanía, la construcción de un apeadero de cercanías en el barrio de Nueva Torrequebrada, ¿no? Porque así lo demandaban los vecinos, ¿no? Y nosotros toda la legislatura pasada estuvimos en conversaciones con Adif para ver la posibilidad de construir ese apeadero, porque tengo que decirle a los vecinos que la línea ferroviaria Adif, Renfe, no depende del Ayuntamiento de Benalmádena, pasa por el municipio, pero la gestión le corresponde al Estado, ¿no? Claro. Entonces, en el año 2019 conseguimos ya definitivamente la cita con el mandamás de Adif, ¿no? Y les pusimos la necesidad. Yo recuerdo que esa cita llevé, creo que eran 3.000 firmas de vecinos del entorno que me dieron la plataforma de vecinos, llevé también certificados de comunidades de propietarios, estudios de población, de padrón, y llevé multitud de información sobre lo que significaba ese barrio para Benalmádena, cómo había crecido en los últimos años y que ello hacía necesario la construcción de un apeadero de cercanías, pues para mejorar la movilidad en el entorno y en la ciudad, ¿no? Y Adif, evidentemente, con todos los datos encima de la mesa, pues dijo que iba a hacer un estudio para comprobar la necesidad, y que si esa necesidad existía, que habían dos opciones: o bien meterlo en los presupuestos de ejecución de Adif en alguno de estos años, a sabiendas de los recortes que había, ¿no? O bien que el Ayuntamiento de Benalmádena sufragara esa inversión, ¿no? Y en eso quedamos, fue enero de 2019, y ahora ya tenemos ese estudio que en su día realizó Adif, ¿no? Y ese estudio lo envió hace unos meses al Ayuntamiento de Benalmádena, y ahora con ese estudio, una vez analizado todos los datos y todos los, digamos, el estudio que se ha hecho de la necesidad o no de ese apeadero, pues nos hemos sentado con toda la corporación para trasladar los datos y nos hemos sentado con la plataforma de vecinos.
Y una cosa muchas veces es atender las demandas vecinales y otra cosa es que esas demandas tengan una viabilidad o no, porque pongo un ejemplo quizás demasiado exagerado, ¿no? Imaginaros que mañana pues hay una demanda en el Ayuntamiento de Benalmádena por parte de una barriada de construir un aeropuerto. Pero un aeropuerto quizás por ser excesivamente grande entendemos que no es necesario, ¿no? Entonces, nosotros escuchamos a los vecinos y buscamos luego la viabilidad de esas demandas vecinales, pero un aeropuerto no tiene viabilidad cuando tienes el aeropuerto de Málaga aquí a un paso, ¿no? Claro. Y cuando requiere de una gran... Pongo esto como a modo de ejemplo, ¿no? Pues algo parecido a lo que nos ha pasado con la estación de cercanías, con el nuevo apeadero, ¿no? Hay una demanda por parte de los vecinos demandan, pero cuando se ha hecho el estudio, que además han sido 800 encuestas realizadas a pie de calle, otras tantas realizadas en usuarios de la línea y otras tantas realizadas en conductores y a través de páginas web, resulta que los datos arrojan que sí, que hay una necesidad, pero que la necesidad no es lo suficientemente grande como para que permita la construcción de un apeadero, ¿no? Y esto quiere decir, porque además uno de los datos que daban, ellos calculaban en base a datos de otros apeaderos, pues cómo la gente se desplazaba a los apeaderos, ¿no? Y decían, bueno, pues la gente que está a menos de 10 minutos andando suele utilizar con tanta frecuencia un apeadero. La gente que está a 20 minutos andando suele utilizar un apeadero con tanta frecuencia. Y la gente que está a 30 minutos andando suele utilizar un apeadero con tanta frecuencia. Esos datos los sacan ellos de la multitud de apeaderos que tienen en el entorno, ¿no? En el entorno en este país, ¿no? Son datos de Adif, ¿no? Y ellos al final se daban cuenta que a 20 minutos andando, pues había zonas que prácticamente se solapaban entre la estación de Torremuelle y la estación o la futura estación de Nueva Torrequebrada, ¿no? Con lo cual lo que hacía prácticamente era quitar usuarios de un apeadero para mandarlos a otro, ¿no? Y luego decía que cuando la distancia era 30 minutos andando, pues si era para desplazarte al centro de Arroyo de la Miel, la gente prefería coger el coche, ¿no? El estudio está bastante bien detallado, ¿no? Y además se lo trasladé a la plataforma de vecinos y se lo trasladé a toda la corporación. Y los vecinos coincidían conmigo en que quizás, pues aunque exista la demanda vecinal, pero es verdad que a lo mejor era un lujo tener una estación un nuevo apeadero de cercanías en el entorno, porque aunque fuera bueno para la movilidad de Benalmádena, quizás no le era todo lo bueno para la movilidad de la línea al completo, ¿no? Porque ellos también calculaban los costes que suponía en la línea, en trenes, en tiempo, en sostenibilidad. Claro. Y además, ya digo, es un informe bastante completo y si alguien quiere, pues lo haremos público. De hecho, ya lo tienen los vecinos y lo tiene la oposición, ¿no? Y al final lo que refleja es que efectivamente que para Benalmádena puede ser bueno, pero que no va a tener el tránsito suficiente de viajeros como para hacerlo rentable ni viable. Ya hablamos en términos de sostenibilidad o medio ambiente, ¿no? Porque hablamos de que una parada más en el trayecto actual de cercanías implica un minuto en un sentido y en otro. Un minuto multiplicado por lo que pierden el resto de pasajeros de la línea, pues suponía un número de horas enorme en toda la línea. Y decía algo así como que si los actuales viajeros empezaban a perder tiempo por coger la línea, acabarían cogiendo el coche, con lo cual a la larga era perjudicial en cuanto a la movilidad y en cuanto al medio ambiente y a la sostenibilidad. Con lo cual lo que tenemos ahora mismo es un estudio que no hace aconsejable la construcción de un nuevo apeadero, y ahora lo que estamos valorando, y es lo que le dije hace unos días a la oposición en la reunión que tuvimos con ellos, era si teníamos que ir al Ministerio de Fomento a pedir que nos construyan una infraestructura que realmente no es viable. Y recuerdo esto porque durante mucho tiempo en este país se construyeron aeropuertos, autopistas que no eran viables, pero que se hacían porque las pedía la ciudadanía o porque eran compromisos políticos, ¿no? Creo que este gobierno tiene que ser lo suficientemente responsable como para, si acometemos algún tipo de infraestructura, asegurar su viabilidad y no simplemente construir porque nos parezca bien o porque lo ha pedido un grupo importante de vecinos, ¿no? Tenemos que ser responsables en ese sentido, ¿no? Y ahí es lo que estamos trabajando y valorando estos días, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta del resto de partidos, de los vecinos? ¿Han entendido la situación o reiteran su petición de que se haga? A ver, la plataforma de vecinos, vinieron 3 personas, no deja de ser una representación de todos los vecinos. Entiendo claro que ellos ahora habrán trasladado al barrio las conclusiones del informe, ¿no? Pero ellos, pues, digamos que entendían que no era viable, claro, porque actualmente, y lo pongo para que, según el estudio, ¿no?,
Me parece que Torremuelle tenía unos viajeros al día, de una media de 800 viajeros al día, ¿no? Y Nueva Torrequebrada tendría 600 viajeros al día, de los cuales 200 se los quitaría, con lo cual no era un número excesivamente para mejorar las circunstancias ni la sostenibilidad de toda la línea, ¿no? Entonces, los vecinos lo entendieron, la oposición siempre es un poco más reservada. Yo les envié el informe y dijeron que sí, que al menos en la exposición parecían entender que no había esa viabilidad. Pero bueno, luego está el componente político de todo esto, ¿no? Ya se sacarán la punta por algún lado. Seguramente. Nosotros, insisto, vamos a ir al Ministerio de Fomento a ver qué posibilidades habría, ¿no? Pero ya se complica bastante, porque si los informes técnicos son negativos, y luego está, como he dicho, la responsabilidad. Oye, si nos dicen que un aeropuerto para Benalmádena sería fenomenal por el trabajo que genera, pero si no van a venir aviones, ¿para qué lo queremos? Pero si a pesar de ello decimos de hacer un aeropuerto y tenemos el dinero, lo haremos, pero eso me parece que despilfarrar recursos públicos, ¿no? Hay que hacer las cosas cuando hay una necesidad, ¿no? Y parece ser que hoy por hoy no hay la necesidad suficiente como para que exista ese nuevo apeadero, ¿no? Por cierto, el próximo lunes, si no me equivoco, se va a celebrar el último pleno del año. Sí. ¿Tenemos algo especial que llevemos en ese pleno? ¿Algún tema a aprobar? Bueno, llevamos el plan estratégico de subvenciones, que es la hoja de ruta de los compromisos que tiene el Ayuntamiento de Benalmádena con colectivos, con asociaciones, con los vecinos y con todo lo que hay alrededor del COVID, ¿no? Un plan estratégico de subvenciones que vamos a aprobar este lunes. También llevamos un manifiesto por el Día de la Discapacidad, que fue el pasado 5 de diciembre, y muchos asuntos como la cesión, una concesión de manial que vamos a hacer al Servicio Andaluz de Empleo para construir una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo, porque la actual, la que hay en Benalmádena, o la oficina del INE, como la entienden los arroyeros, ¿no? Y arroyeras, ¿no? Que está en Calle Las Flores, se desplaza de ahí, ¿no? Y lo que está buscando la Junta de Andalucía es una ubicación en el centro, pero para tener unas instalaciones más grandes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a este pleno llevamos ya lo que es la concesión de manial de ese espacio para que puedan construir esa oficina. Una vez se avance en ese camino y pueden pasar un par de años, la oficina que tiene actualmente en el centro de Calle Las Flores, pues retorna al Ayuntamiento de Benalmádena y desde ahí vamos a construir la nueva tenencia de alcaldía de Arroyo de la Miel, ¿no? Llevamos también alguna que otra moción de las fuerzas políticas y luego la tradicional sesión de control al gobierno, ¿no? Creo que van a ser bastantes puntos, ¿no? Aquí no paramos ni por Navidad, estamos trabajando intenso, entonces intensamente, el sí. pleno va a ser intenso también, Estoy ¿no? seguro de que sí. Está claro. Sí. Bueno, ya que habla de esas subvenciones que van a ir al pleno, si no me equivoco, ya conocemos algunas de las empresas a las que va a ir destinada definitivamente las subvenciones, las ayudas de Reabre, las ayudas a la planta hotelera. Bueno, ya el listado definitivo de empresas que son beneficiarias ya está en la intervención municipal. A partir de aquí se van a empezar a fiscalizar y a conceder esas ayudas. Tengo que recordar que son el 50% de la ayuda se da este año y el otro 50% el año que viene, cuando se compruebe que cumple con todas las condiciones que hacían concurrir a la subvención, a la convocatoria, ¿no? Hablamos de que las ayudas van desde los 3.000 euros hasta los 7.500 para el autónomo, en función del número de trabajadores, y hablamos también que la planta hotelera van desde los 7.000 hasta los 11.000 euros, en función también del número de trabajadores y del número de habitaciones de los hoteles, ¿no? Han sido 16 empresas hoteleras del municipio las que se han beneficiado, y han sido 317 empresas del municipio las que se han beneficiado del Reabre, ¿no? Y hablamos de un importe en esta primera tanda de casi 1,5 millones de euros, ¿no? Lo cual es una cifra bastante considerable, ¿no? Pero que con esto, insisto, y lo he dicho muchas veces, porque nosotros no vamos a salvar a las empresas de Benalmádena ni a las de Málaga, porque no tenemos capacidad para ello. Nosotros somos la comunidad de vecinos donde la alcaldía o el gobierno es la presidencia, y podemos arreglar el portal, podemos pintar la fachada, podemos limpiar la piscina y arreglar el jardín, pero no podemos pagar la hipoteca de todos los vecinos del bloque, ¿no? Y con esto yo quiero decir que la ayuda que damos del Ayuntamiento de Benalmádena, aun siendo una de las más cuantiosas de la que ha dado cualquier otra administración, solo va a servir para que sea un balón de oxígeno, ¿no? Y una señal a nuestros empresarios y a nuestras micropymes de que estamos con ellos y de que somos empáticos con la situación que están viviendo, ¿no? Pero lo que queremos realmente es que esto pase cuanto antes, porque ellos tienen capacidad
para trabajar y para producir, lo que quieren es vivir en la normalidad que vivíamos hasta hace poco, ¿no? ¿Y para cuándo más o menos van a recibir este dinero realmente? Pues tiene que ser antes de final de año. Tiene que ser antes de final de año. O sea que ya le queda poquito. Le queda poco ya. Sí, será, como he dicho, el 50% y el otro 50% será una vez comprobemos que cumplen con todas las... Y luego la idea es que a partir del mes de febrero hagamos una nueva convocatoria de reabre y una nueva convocatoria de ayudas a la planta hotelera, ¿no? Ese es nuestro compromiso, al igual que una nueva convocatoria del plan de empleo municipal, que es otra de las líneas que hemos puesto en marcha para, digamos, para mitigar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, ¿no? Y habrá que seguir también con el plan de inversión y de obra pública, que va a continuar también durante los próximos meses. La idea de este ayuntamiento es seguir, digamos, aumentando el gasto público de cara a que mientras la situación está como está y la empresa privada sea incapaz de generar empleo y riqueza, que seamos las administraciones públicas las que podamos de alguna forma mover la economía local, ¿no? Y además está el plan de intervención social, está la ayuda que hemos dado a Cruz Roja y seguimos trabajando un poco en esas líneas que son las que nos marcamos cuando empezó la pandemia, ¿no? Hablamos ya de ese nuevo presupuesto, lógicamente, ya cuando hablamos de enero, pues va a entrar en nuevos presupuestos y el final de año es cuando más se hablan de los nuevos presupuestos de las diferentes instituciones. Por cierto, alcalde, los presupuestos de la Junta de Andalucía, ¿cómo se han portado con Benalmádena? Bueno, los presupuestos de la Junta de Andalucía para mí han sido una decepción. O sea, se han portado mal. Se han portado mal. Se han portado mal porque, a ver, y seguramente alguien dirá, alguien que nos esté viendo desde sus casas, claro, como en la Junta de Andalucía gobierna el PP y el alcalde de Benalmádena es del PSOE, pues todo lo que haga el PP le va a parecer mal. Pero, sinceramente, no tiene nada que ver con eso. Se trata de hechos, de realidades, ¿no? El nuevo presupuesto de la Junta no incluye ni la partida para la construcción del centro educativo de infantil y primaria que necesitamos, ni incluye la partida para la construcción del nuevo instituto en Benalmádena Pueblo, que es algo que ya hemos cedido a la parcela, ni incluye la partida para la ampliación del hospital de alta resolución, ni incluye una partida para realizar el Parque Albaitar, que lo estuvimos hablando con la propia delegada del gobierno y ella reconocía que quizás no es el momento. Yo sé que no es el momento para hacer el Parque Albaitar habiendo otras necesidades, ¿no? Pero es que era un compromiso de ellos antes de llegar al gobierno de la Junta. Ellos en su programa, el programa del Partido Popular a las elecciones andaluzas en el año 2018, decían que si ganaban iban a construir el Parque Albaitar y de momento ni siquiera la redacción del proyecto, ¿no? Pero es que no solo no ponen un céntimo de euro para las inversiones previstas y muchas de ellas comprometidas anteriormente con Benalmádena, sino que además colectivos del municipio como Afesol, como Abado, que requieren de la ayuda de la Junta de Andalucía, cada vez tienen mayor queja porque parece ser que en el ámbito social desde la Junta de Andalucía están totalmente desamparados, ¿no? Y lo cual está generando un malestar, ¿no? Las enfermedades de salud mental no están en la agenda del gobierno de la Junta de Andalucía, la inclusión social no está en la agenda de los gobiernos de la Junta de Andalucía, pero y ya no hablamos de cantidades económicas que deberían de venir en el presupuesto, ¿no? Y que no aparecen, ¿no? Pero ya es que hablamos que ni siquiera las ayudas a la hostelería, ni siquiera ayuda a los autónomos, es que la única ayuda que ha lanzado la Junta de Andalucía desde que empezó la pandemia fueron 1.000 euros a los autónomos que se encuentren en la situación de tener que cerrar a consecuencia de esta segunda ola, pero que esas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda. Quiere decir, si has cobrado el reabre del Ayuntamiento de Benalmádena, la de la Junta no la vas a pillar. Si has pillado un fondo ICO del Gobierno de la Nación, la de la Junta no la vas a pillar. Y tenemos una ayuda que no sé quién se va a poder acoger a ella, y luego 300 euros de una cuota autónoma que pagaron al principio de la pandemia. Poco más, ¿no? Cuando hablamos de un Gobierno de la Nación que ya está pagando los ERTE de los trabajadores, los préstamos ICO, el ingreso mínimo vital, o hablamos de un gobierno municipal que ha movilizado cerca de 25 millones de euros, planes de empleo, ayudas al tercer sector, etcétera, etcétera, para activar la economía, ¿no? Por eso digo que los presupuestos de la Junta, y lo digo con hechos y realidades, son decepcionantes para Benalmádena. ¿Y los presupuestos generales? ¿Los del Estado? Sí. Bueno, pues nada más tienen que ver los vecinos que vienen 4 millones de euros para Benalmádena para terminar el kilómetro 222, y viene otra cantidad para realizar el estudio de impacto ambiental para la construcción de los espigones semisumergidos, ¿no? Solo viene eso, no viene más, porque el resto del montante económico está ahora mismo en salvar a los ciudadanos y a las empresas de la situación de pandemia y de crisis, ¿no? Pero a pesar de que están en eso, vienen esas dos cantidades para Benalmádena, pues nos parece bien. Yo a la Junta no le hubiera pedido que hubiera construido la ampliación del hospital de alta resolución ahora,
pero joder, redactar el proyecto, vamos a redactar el proyecto del instituto, pero es que nada de nada, con lo cual es una decepción enorme, es un año más en blanco en los presupuestos de la Junta de Andalucía, ¿no? Y parece ser que lo que yo digo que ocurre en Benalmádena ocurre en muchas de las ciudades de Andalucía, ¿no? Es una total decepción con el gobierno de la Junta de Andalucía, porque no acomete inversión y porque en lugar de aumentar el número de rastreadores, en lugar de reforzar la asistencia primaria, en lugar de poner más medios para atender a los contagiados de COVID, digamos que toma por la tangente y lo que hace es cerrar la restauración de 6 a 8 y media de una forma incomprensible y aplicar estos toques de queda que en ninguna otra comunidad autónoma se están aplicando como en Andalucía. Y luego sí, luego podemos decir que tenemos unos datos de contagio bastante bajos, pero es que lo tenemos casi todo cerrado y todo al ralentí. La hostelería está en peligro de muerte. Entonces, pues quizá habría que haber equilibrado un poquito más esa situación, pero eso implica invertir en rastreadores, invertir en reforzar la que es la asistencia primaria, y es lo que no se está haciendo. Y como no se está haciendo, pues para evitar que en los hospitales y la atención hospitalaria haga que se colapsen las camas UCI, pues cerramos todo. Ese es el gobierno de la Junta, ¿no? Y me hace mucha gracia porque cuando las decisiones las tomaba Pedro Sánchez era malísimo para Andalucía porque obligaba a cerrarlo absolutamente todo, y yo recuerdo incluso algún contraalcalde del Partido Popular en la provincia de Málaga quejándose porque desescalábamos, cuando hablamos de la desescalada, Málaga y Granada una semana más tarde que el resto del país, y que eso iba a acabar con todo el turismo en verano, y eso era un problema enorme. Pero cuando las decisiones las toma Juanma Moreno y te cierra la hostelería de 6 a 8 y media sin ningún argumento aparente y sin ninguna explicación adecuada, pues nos callamos y nos parece bien y se hace por la responsabilidad. Pero la realidad es que la responsabilidad va en reforzar el sistema sanitario para permitir precisamente que ante un momento de contagio haya una respuesta eficiente, ¿no? Abundando en el tema de la inversión y del presupuesto de la Junta de Andalucía, en este caso para Benalmádena, podemos achacar el que no haya ni un duro o ni un euro, que ya estamos en los euros, para Benalmádena, por el tema de la COVID, por toda la inversión que están haciendo en los temas de la COVID, o quizás pensamos que es que se ha abandonado un poquito a Benalmádena. Bueno, la Junta de Inversión en los temas de COVID es como te he dicho, Ana, es que si el sistema sanitario no lo refuerzan, no sé a qué inversión se refieren. Ahora, si es la inversión que están haciendo en determinados medios de comunicación, sí es cierto, han aumentado mucho la partida de publicidad, ¿no? Y creo que además con parte de los fondos COVID incluso han tapado algún que otro agujero en Canal Sur, ¿no? Algo que ha sido escandaloso estos días atrás, ¿no? Pero por eso digo, deberían invertir más. Si es por el COVID, pues vamos todos a una. Pero es que no está siendo por el COVID. Y luego tampoco quiero pensar que quieren castigar a los vecinos y vecinas de Benalmádena porque el gobierno de Benalmádena es un gobierno de signo contrario. Entiendo que no van por ahí los tiros. De hecho, ya lo hablamos aquí hace unos días, ¿no? Mi relación con la delegada del gobierno y con los delegados de la Junta es estupenda, ¿no? Pero llega un momento en el que no bastan solo las buenas palabras. Yo quiero que también se traduzca esto a compromiso en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y sobre todo compromisos que muchos de ellos estaban ya adquiridos. Lo que era la construcción del nuevo instituto estaba adquirido por parte del anterior gobierno de la Junta de Andalucía. Y es una necesidad imperiosa. La ampliación del hospital de alta resolución ya estaba redactada. El proyecto se redactó con el anterior gobierno y la idea era continuar. Eran 4, si es que estaba hasta tasado el importe de la inversión. Pero de buenas a primeras han llegado, yo creo que con la idea, y esto ya es una observación personal, ¿no? De decir, oye, no lo vamos a hacer ahora, lo que venía de un gobierno anterior, porque tiene que haber un paréntesis, ¿no? Tiene que haber una distancia, ¿no? Para que lo que hagamos nosotros no parezca que venía ya hecho del gobierno de Susana Díaz, ¿no? Pues dejamos un par de añitos por medio y tal, y luego los 2 últimos años de legislatura ponemos en marcha estas obras de cara a que cuando vayamos a la elección andaluza tener un buen informe de gestión, de cosas que a lo mejor no eran ni de ellos, ¿no? Que estaban en marcha. Pero me da la sensación que se han pasado de frenada. Y se han pasado de frenada tanto que ha venido el COVID de por medio y que esos 2 años que han dejado de paréntesis, resulta que vamos a ir a las siguientes elecciones sin haber hecho absolutamente nada, porque ya se le comen los plazos. Porque el instituto, que ya estaba planificado, que ya se iba a encargar la redacción del proyecto y que ellos pararon cuando llegaron a la Junta de Andalucía y que decidirían seguramente reactivar este año, ya no lo van a poder hacer. Pero es que nos metemos en 2021 y tampoco lo van a poder hacer. Y es que las elecciones en la Junta de Andalucía van a ser en 2022 y a lo mejor no tenemos ni siquiera la primera piedra puesta de la construcción de ese instituto, con lo cual van a ser ellos los responsables de la situación. Eso es lo que, en mi opinión, creo que ha ocurrido, ¿no?
Por eso digo, bueno, vamos a ir algún gesto en el presupuesto, pero es que ni siquiera eso, ¿eh? Ni siquiera eso. No hemos quedado sin gesto y sin nada. No hemos quedado sin nada. Esperemos que en próximos años tengamos algo más. Por cierto, alcalde, decíamos al principio del programa que este va a ser el último programa de este 2020 de línea abierta. ¿Podemos hacer un balance de lo que se ha hecho en este año? Del año 2020, yo creo que es un año para olvidar en todos los aspectos. Yo creo que quizás estas Navidades, creo que el 99% de la ciudadanía tiene unas ganas enormes de cambiar de año, de llegar a 2021 y de tener nuevas ilusiones, ¿no? Y es cierto. Ha sido un año muy malo en duro. todos los aspectos. Fijaros que empezamos el año en enero con los mejores datos de turismo en Benalmádena de los últimos 15-20 años. No había unos datos iguales en Benalmádena de turismo, en muchísimo tiempo, lo cual hacía presagiar que íbamos en el camino de romper la estacionalidad. La mayor parte de nuestros hoteles estaban abiertos en el mes de enero. El dato del paro era el menor desde el año 2006. Fijaros en datos de cifra de parados que se dedicaban a la hostelería, cuando en el año 2006 la mayoría se dedicaba a la construcción. O sea, habíamos conseguido crear una industria y parecía que el año iba a ser muy bueno, las inversiones estaban en marcha, todo parecía funcionar, o al menos parecía que la nave iba viento en popa, ¿no? Y de buena primera llegó el COVID y lo ha paralizado todo. Hemos tenido que cambiar diametralmente la forma de gestionar, hemos tenido que dejar todas las inversiones que había previstas, todo lo que estaba pensado para dedicarnos al COVID. Las empresas han tenido que cerrar, despedir trabajadores, muchas familias se han visto, digamos, con el agua al cuello en materia económica porque no tenían ingresos de ningún tipo. Ha sido un desastre de año, ¿no? Y aún así no hemos dejado de trabajar, porque desde que empezó la COVID, ni vacaciones, ni fines de semana, ha sido un constante trabajar de todos los concejales y concejalas, del equipo de gobierno, de los funcionarios municipales, de los servicios públicos y entiendo que de muchos empresarios por tratar de dar una respuesta a las necesidades que nos pide la ciudadanía, ¿no? Y esas respuestas no han sido unas en la manga que hemos sacado, es que ha habido que trabajar muchísimo, ¿no? Para tener un plan de empleo, para tener las convocatorias del Reabre, de la planta hotelera, los fondos para invertir. Ha habido que trabajar muchísimo en los servicios sociales. Me quito el sombrero como han trabajado toda la delegación, ¿no? Para ayudar, y están desbordados, ¿no? Entonces, yo el balance que hago de año es que es un año para olvidar. Y si me preguntas si hemos trabajado muchísimo. Y si me preguntas en lo personal, pues al menos feliz, porque en términos de salud no hemos tenido problemas más allá, ¿no? Afortunadamente mis padres están bien, mis hijos, mi familia, estamos todos bien, ¿no? En cuanto a salud. Pero es verdad que es un año muy difícil y muy duro, ¿eh? Y si tuviéramos que extraer de este año tan duro algo positivo, ¿con qué se quedaría el alcalde, tanto a nivel de trabajo del ayuntamiento como a nivel personal? Algo positivo, la solidaridad de los vecinos y vecinas de Benalmádena y la generosidad que han demostrado, que han sabido estar a la altura en los momentos difíciles. Eso es lo que destaco, ¿no? Eso para mí ha sido lo mejor. Hemos extraído quizás en este año tan duro lo mejor de cada una de las personas y lo mejor de cada uno de los trabajadores. Han mostrado esa parte que a lo mejor no habían tenido necesidad de mostrar hasta ahora. De la gente de buen corazón, sí. De la gente que tiene buen corazón y que entiendo que hemos traído lo mejor. Pero luego es verdad que hay, con cualquier organización, colectivo, sociedad, pues hay personas que también hemos traído lo peor, ¿no? Ha habido a veces que me he sentido avergonzado de determinadas personas por sus comportamientos y y lo hemos visto, ¿no? En televisión y hemos visto, ¿no? Pero me quedo con lo positivo. Lo que pasa es que las cosas malas tienen mucha más proyección, mucha más visión, se ve más. pero han sido muy poquitas. Ha sido muy poca la gente que se ha portado mal, ¿no? La gente que ha sido egoísta o que se ha desentendido de los problemas de los demás, ¿no? En general, la sociedad ha estado a la altura de las circunstancias. Normalmente los tiempos de Navidad son tiempos de ilusión, tiempos de pensar en el futuro, en qué queremos de cara al 2021. ¿Cuál es la ilusión del alcalde? ¿Qué espera que podamos conseguir en el 2021? Para Benalmádena, progreso y prosperidad, porque ello va a implicar que mis vecinos y vecinas van a poder trabajar dignamente y van a poder prosperar en sus proyectos de vida, sus proyectos de familia, ¿no?
Y para las empresas de Benalmádena, pues lo mismo, ¿no? Para todo aquel que tiene interés en Benalmádena, les deseo lo mejor para este año que viene y que todos juntos trabajaremos por mitigar las consecuencias de esta crisis económica y que solo con nuestro esfuerzo, con el de todos los benalmadenses, conseguiremos recuperar parte de ese estatus que teníamos antes de esta pandemia, ¿no? Así que no queda otra que trabajar y encima debemos de sentirnos afortunados de poder llegar a pasar de año, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de cumplir un año más, ¿no? Para terminar, alcalde, ¿cuándo crees que podemos hablar de una recuperación más o menos estable? Sabemos que esto va a ser muy complicado, el poder levantarnos otra vez, sobre todo en el tema turístico, el volver a ser lo que éramos, pero ¿ha hecho un estudio o ha pensado el alcalde para cuándo podemos ser lo que éramos? Bueno, yo estudios no puedo hacer porque muchos de esos datos no los tengo. Yo leo muchísimo, ¿no?, sobre la economía y sobre la evolución de la economía, ¿no? Y todo va a depender de la inmunidad que proporcione la vacuna o la inmunidad de grupo que se proporcione por los contagios, ¿no? A partir de que la pandemia esté medianamente controlada, y dijo la OMS que estaría totalmente controlada, dijo para finales de 2021, creo que dijo hace tiempo en una rueda de prensa, ¿no? O sea, medianamente controlada puede estar para principios de verano de 2021 o para primavera, ¿no? A partir de ahí, todos los analistas económicos dicen que la economía va a subir como un cohete, ¿no? Pero claro, es difícil predecir, ¿no? Se habla de que el ahorro de las familias pues ha aumentado durante el tiempo de pandemia, entre otras cosas porque no puede gastar, ¿no? Y que hay mucha gente que está deseando poder volver a invertir en el momento que haya un escenario de certidumbre, ¿no?, y de confianza, ¿no?, y que las empresas van a empezar a funcionar. Pero claro, hay mucha gente que se ha quedado al margen y que tenemos que ir recuperando, ¿no? Entonces, creo que la economía va a mejorar, pero creo que va a tardar en llegar a toda la sociedad en su conjunto. O sea, la economía va a crecer, evidentemente, el año que viene si todo vuelve a la normalidad. Pero, al igual que ocurrió en la crisis de 2008, que muchas familias se quedaron al margen y muchas empresas ya no volvieron a abrir sus persianas, ¿no?, y en este 2020 seguimos padeciendo todavía algunas de las consecuencias de aquella crisis, pues va a tardar en recuperar. El crecimiento económico y la prosperidad no va a llegar a toda la sociedad a la vez, tardará un poco en llegar a toda la sociedad. Y ahí los analistas hablan de 2023-2024, pero confío que este año 2021 va a ser un buen año. De todas formas, dicen también que quizás la Costa del Sol sea uno de los primeros lugares que va a empezar a funcionar porque los primeros turistas que salgan, parece que los estudios apuntan a que puede ser la Costa del Sol uno de los primeros sitios en los que vengan esos turistas, de modo que vamos a tomarlo como dato positivo para próximos años. Alcalde, pues solo me queda desearle una feliz Navidad, que disfrute de estas fiestas que tenemos por delante y que el próximo año, cuando nos volvamos a encontrar, pues empecemos a contar cosas positivas y que todo va mejorando. Pues felices fiestas también a vosotros, a todo vuestro equipo, a ti especialmente, Ana, y a todos tus televidentes, pues, y a todos los benalmadenses que nos están viendo, pues felices fiestas, feliz Navidad y desear que el año que viene sea mejor que este que hemos pasado. Muchas veces se dice que sea al menos igual. Igual, no, en este caso no. En este caso no deseamos ni que sea igual que el que ha pasado, que sea mejor. Aunque sea un poquito, pero mejor que el anterior. Tiene que ser mejor, Desde pedimos luego. que sea mejor. Desde Muchas luego. gracias, alcalde, Muchas gracias por estar con nosotros y hasta el año que viene. Y a ustedes ya lo saben, pues también desde este programa le deseamos unas felices fiestas. Estaremos con ustedes en otros programas, pero el próximo año volveremos a estar con todos, seguiremos en esta línea abierta hablando de nuestro municipio. Que sean muy felices, que es lo importante, y que la Navidad sea para todos un momento familiar, aunque no podamos estar muchos reunidos, pero aunque sea a la distancia, que sea un momento muy familiar y unido para todos. Que sean felices. Buenas noches.